10:15 de la mañana. En esta cita de éxitos vamos a hablar sobre el panorama de los estudiantes universitarios en Venezuela. Contamos con el especialista y director del Observatorio de Universidades de Venezuela, Carlos Meléndez Pereira. Importante conocer de primera mano esos análisis, esos estudios de la coyuntura y exponer cuáles son las realidades que en oportunidades han sido calificadas como alarmantes de lo que vive la educación superior en Venezuela y que los estudiantes ya no, siempre han estudiado y han trabajado, pero en Venezuela ya como que no hay una vuelta atrás y tienen que dejar sus estudios en oportunidades para poder sobrevivir. No solamente tienen que dejar sus estudios en algunas ocasiones, sino que tienen que pasar literalmente las de Caín. Y precisamente hace unos días el Observatorio de Universidades publicó un informe pues que revela esa situación crítica en las casas de estudio superior de nuestro país, donde se destaca el proceso de desalarización, de inseguridad alimentaria y desasistencia, pues que ha afectado tanto a profesores como a estudiantes universitarios. Pero dejemos que sea nuestro invitado del día de hoy que nos haga un repaso, un recuento de lo que ha sido este trabajo que vienen realizando, cuál es la realidad actual y pues cuáles son las recomendaciones, porque no es solo hacer un estudio, hacer una observación, emitir un informe, sino también que de allí surjan recomendaciones y esos datos necesarios para poder cambiar la realidad tan alarmante que se vive en el sector en nuestro país. Bienvenido a esta cita de éxitos. Carla, Kenji, un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Esa realidad que calificaron como alarmante, cuéntenos. En efecto, lo que era una población privilegiada en Venezuela después de los años 60 en adelante, hasta comienzos del siglo XXI, pasó a ser una población en condiciones de vulnerabilidad parecida a las condiciones de las poblaciones normalmente más afectadas por las crisis humanitarias. Profesor universitario, un estudiante universitario, ya por el solo hecho de serlo, formaba parte de los estratos más privilegiados de una sociedad, pero en Venezuela eso ahora no es lo común. Así En el es. último boletín emitido por el Observatorio de Universidades, que ha buscado la manera de reseñar los cambios en el empobrecimiento de los académicos y de los estudiantes en el país desde el 2018 en adelante, cuando comenzamos a ver la aceleración de este fenómeno, tiene que ver con la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria era un objeto de estudio para agrónomos, para médicos, Ujú. para los académicos de la ciencia, de la salud, de las ciencias agronómicas. Ahora forma parte de sus propias vidas. Por ejemplo, nuestros estudiantes universitarios, el alimento que menos consume son las proteínas vegetales y la proteína animal. En cambio, por ejemplo, solamente 24% logra comer diariamente carnes y granos. En el Mm. caso de vegetales y frutas Proteínas. ricas en vitaminas, solamente 34% lo puede hacer. Y el gran consumo de alimentos que define esta mala alimentación y en algunos casos procesos de desnutrición estudiante universitario tiene que ver con el hecho de que el alimento más consumido son los cereales y azúcares. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro estudiante hoy, además de ser un estudiante que nosotros hemos definido como las 3D de los estudiantes universitarios en el país, desinformado, despolitizado, también es un estudiante desprotegido. Sí. 96% de nuestros estudiantes no cuentan con el comedor de las instituciones públicas, providencia que garantizaba la continuidad y egreso de las universidades venezolanas. Y lo que hemos visto seguramente también en el centro del país es que nuestras universidades alrededor se han convertido en plazas de combos de pastelitos, 20 pastelitos a $2, combos de perros calientes a $1, que es la única posibilidad de alimentación, de subalimentación que tienen nuestros estudiantes, porque trasladarse a los comedores que apenas en el 2023 comenzaron a funcionar incipientemente, por ejemplo, en la Universidad del Zulia solamente, una universidad que tiene 18.000 estudiantes, tiene Ujú. 400 comidas diarias. En la universidad, en el centro occidente del país también pasa lo mismo, O son comedores con inexistentes. solamente 300 comidas, está casi
inexistente porque el 96% no lo tiene. Es el caso del centro del país que podemos manifestar en esta conversación porque estamos desde el estado de Aragua, comedores inexistentes, la Universidad Pedagógica, la Universidad Central, pero en este estudio importante la variable de alimentación porque esto es una cadena de la realidad de los trabajadores venezolanos y por supuesto de los estudiantes que ahora también son más trabajadores. Hay otros puntos como por ejemplo la salud mental, la depresión que es generada por toda esta coyuntura, tanto en los profesores, que hay muy pocos para llenar las materias en las universidades, pero sobre todo de los estudiantes. Y un paréntesis aquí, porque Venezuela antes era una gran nación, productores vamos a decir que era muy productivo, la cantidad de estudiantes universitarios y que eran demandados por otros países donde la universidad es muy costosa y que no tienen esa misma oportunidad de acceso a la educación superior. En Venezuela sí la había. Tomando en cuenta este contexto, ¿cuál es su análisis? Ujú. Evidencia las brechas de género que se van generando en el sector universitario producto del empobrecimiento integral. Es el hecho de que apenas 4 de cada 10 de las mujeres de la universidad, profesoras y estudiantes, cada de 4 o 10 de las mujeres de la universidad tienen 2 años o más sin realizarse chequeos médicos. El 40% de nuestras profesoras, de nuestras estudiantes, tienen 2 años o más sin ir posiblemente a un médico a realizarse sus chequeos de rutina que son tan necesarios. Los profesores universitarios se quedaron sin las posibilidades de acceder a sus institutos de previsión donde podían solventar sus problemas de salud, donde se protegían de la salud. Y lo que está sucediendo, como sucede en la sociedad venezolana, es un envejecimiento indigno, precario, porque lo que se están quedando en la universidad cada vez es la población más adulta. Y esta población adulta, además de no tener las posibilidades de contar con un seguro médico, perder la protección del Instituto de Previsión, además, lamentablemente hoy en día tienen que realizar múltiples actividades, tienen pluriempleo, ¿no? Entonces tenemos académicos, científicos de las ciencias veterinarias, de las ciencias, de las matemáticas, dando clases dirigidas o haciendo delivery o haciendo taxis porque lamentablemente no pueden vivir de su salario. Es una realidad pues que afecta a todo el sector, pero el día de hoy estamos conversando precisamente con Carlos Meléndez Pereira, director del Observatorio de Universidades de Venezuela, a raíz de la importancia que tiene el sector universitario en el país. Vamos a escuchar un tema musical y regresamos con más de esta conversación con Carlos Meléndez en esta cita de éxitos. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos.
Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito. Con 10:27 minutos de la mañana continuamos con más de esta conversación con Carlos Meléndez Pereira, director del Observatorio de Universidades de Venezuela, a propósito de este reciente informe que publicaron en nuestro país, donde da cuentas de la situación, del panorama, no solo de los estudiantes y de las universidades en general, sino de toda la población que hace vida en ella. Estábamos hablando en la parte anterior el tema de la desatención, los problemas de alimentación, la salud mental, el tema de las atenciones o las desatenciones de las que son víctimas. Pero vamos a puntualizar en esta ocasión. Ellos están haciendo, el trabajo lo hicieron por regiones, según nos comentaba, y en este caso, corrígeme si me equivoco, Carlos, esta región central incluye Carabobo, Aragua y Guárico. ¿Qué cifras se manejan respecto a este sector? En efecto, la ENOVU, que es nuestra encuesta de condiciones de vida, se estratifica por regiones, 5 regiones del país: la región capital, la región occidental, la región guayana, la región oriental y la región centro de Venezuela, que, como dices tú, comprende estos 3 estados. Cuando miramos de forma estratificada los resultados del ENOVU, encontramos que, por ejemplo, en la región central hay 2 grandes problemáticas que son priorizadas por quienes forman parte de la universidad. Primero es el acceso a la alimentación. Los estudiantes y los profesores de la región central están entre los primeros profesores y estudiantes que tienen mayores problemas de alimentación. Consumen más carbohidratos, consumen más alimentos procesados y consumen en menor medida proteína animal y proteína vegetal. Paradójico por el hecho de estar dentro de una región que era muy productiva, que se industrializó en mayor medida que otras regiones, pero lamentablemente nuestros docentes cada vez se encuentran desprotegidos, al igual que los estudiantes. Otra de los indicadores importantes que mirar, por ejemplo, en el estado de Aragua, que era referencia para los estudios
agronómicos, por la presencia de la Facultad de de agronomía. Agronomía, Ujú. pero también referencia en la producción de docentes por la presencia del Ok. Instituto Pedagógico de Maracay, así Ujú. como para la salud. Otro de los graves problemas tiene que ver con los servicios. En primer orden está la región occidental, que por estar compuesta por los Andes, por el estado Zulia, y por el centro occidente del país sufre más cortes eléctricos, tiene mayores problemas de internet, de poder tener servicios de gasolina, pero en segundo orden está también la región central del país, que como lo sabemos y ustedes muy bien lo han padecido, bueno, sufren de igual forma cortes eléctricos, el acceso al internet también suele ser Los estar robos del deteriorada sistema eléctrico. dentro y fuera de las universidades. Y cuando miramos Ajá. dentro de las universidades también encontramos el estado en el que se encuentra el Instituto Pedagógico de Maracay, lamentablemente desatendido y vandalizado durante la pandemia, al igual que lo que ha El pasado con la Mácaro. Facultad de Agronomía, que también lo hemos recogido en otros informes. Hay que comentabas algo muy importante para quienes se sintonizan esta cita de éxitos a esta hora. Estamos conversando con Carlos Meléndez Pereira, director del Observatorio Venezolano de Universidades, a propósito del reciente informe emitido por esta ONG. Hay que destacar que en el caso del estado Aragua, pues acá contamos con la Universidad Central de Venezuela, en Núcleo Maracay, donde tenemos las facultades de agronomía y veterinaria. Y Tenemos disculpa, la de Cagua que ya es inexistente, de eso, la UCB, sí, que se ya, tuvieron que migrar a agronomía, a así es. veterinaria Tenemos de la Limón. Universidad de Carabobo, tenemos la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Núcleo Maracay y Núcleo El Mácaro. Tenemos como las principales universidades públicas de nuestro país. Hay que destacar que comentabas algo, en pandemia, en efecto, todos los años las universidades denunciaban robos de cables, de laboratorios, de las oficinas, etcétera. Pero durante la pandemia fueron pues asediadas y víctimas de hasta 7 y 8 incursiones delictivas durante ese periodo, pues que en algunos casos denunciaban las mismas autoridades, las ubicaban en una situación tan vulnerable que estaban a punto de cierre. En la actualidad, según este informe, ¿ha habido alguna Recuperación. mejoría, ha habido alguna recuperación? Y nos quedan pocos minutos para esta conversación. Después de todo este análisis y esta evaluación, ¿cuáles son las recomendaciones y cuáles son los puntos más álgidos que debería tocar el Ejecutivo Nacional, que es el responsable por constitución y norma y ley de las universidades, pues que además se han visto mermadas con el tema del presupuesto anual? La principal denuncia de las universidades públicas en el país tiene que ver con los daños de infraestructura a través de otra metodología que lleva el Observatorio de Universidades, que es el Monitor OBU, que Ujú. analiza las informaciones públicas de las universidades del sector estatal en Venezuela. Ha determinado que el 47% de estas denuncias forman parte de la infraestructura. En efecto, el deterioro de la planta física de nuestras universidades se extiende de 2013 en adelante, pero en pandemia tiene un punto muy álgido. Por ejemplo, el Mácaro fue, la sede del Mácaro de la Universidad Pedagógica Experimental fue una de las grandes víctimas de este asedio vandálico, pero también la sede del núcleo de la Universidad Central de Venezuela. Pero la razón tiene que ver con dos factores. Una, con la falta del presupuesto, del déficit presupuestario que alcanza más del 90% de lo que necesitan las universidades. No cuentan con sino apenas 5 o 6% para su funcionamiento de lo que necesitan. Y lo Ujú. otro, en pandemia, debido al ausentismo, al hecho de que nos confinamos, las universidades se quedaron solas, sin vigilancia, y los grupos delincuenciales hicieron estragos. ¿Qué pasa con eso? Hoy en día las recomendaciones, atendiendo al hecho de que hay un nuevo ministro, un nuevo gerente de la cartera ministerial de las universidades, tiene que ver con tres recomendaciones. Uno, con la vida de quienes formamos parte de la universidad. Hay que sentarse con los gremios, con los sindicatos, que no necesariamente pertenezcan al mismo partido político, sino más bien los representativos del resto de las universidades públicas y privadas en el país. Lo otro tiene que ver con el presupuesto, es decir, los factores que tienen que ver con la autonomía universitaria. Ujú. Primero, sentarse para mejorar los salarios, porque llevamos más de 900 días sin
aumento salarial, y esto está afectando a una población cada vez más vulnerable. Y segundo, la autonomía, realizar elecciones, tener presupuesto y respetar libremente las decisiones de las universidades. Muchísimas gracias, Carlos, por esta información tan completa. Las personas que quieran tener acceso a este informe, ¿por dónde lo pueden conseguir? Por X, nuestra cuenta OBU Venezuela, y por Instagram OBU Universidades, y a través de nuestra página web www.laboratoriodesarrollohumano.com. Una realidad alarmante o el panorama de los estudiantes universitarios en Venezuela. Ya inician las actividades. Escuchamos a Carlos Meléndez Pereira, director del Observatorio de Universidades de Venezuela. Son las 10:35. Siempre bienvenido.